En 1974, Mel Brooks estaba arruinado, cansado y listo para renunciar al cine. Acababa de sufrir un fracaso humillante, Las 12 sillas, y con un recién nacido en casa, estaba desesperado por trabajo. Entonces llegó una oferta que parecía más una trampa que una salvación, un guión sobre un sheriff negro en un pueblo del oeste poblado exclusivamente por blancos, un proyecto del que todos los demás directores se habían alejado. Lo que Brooks hizo con él no solo salvaría su carrera, sino que encendería una de las producciones más controvertidas y caóticas en la historia de Hollywood. Detrás de la risa, hubo desastres, traiciones, demandas y tragedias que aún pesan sobre el legado de la película. Un guión demasiado peligroso para tocar. La idea que se convirtió en Blazing Saddles no comenzó con Mel Brooks. Comenzó en 1971 con un escritor de 26 años llamado Andrew Bergman. Había escrito una novela titulada Tex-Ex, una sátira sobre un sheriff negro llamado así por Malcolm X. El objetivo de Bergman no era sutil. Quería derribar los mitos blanqueados de los westerns de Hollywood, colocando a un hombre negro en el centro del poder en el viejo oeste. Warner Brothers compró el guión, pero nadie sabía qué hacer con él. Inicialmente, Alan Arkin estaba adjunto para dirigir con James Earl Jones como protagonista. En ese momento, Jones estaba a años de dar voz a Darth Vader, pero ya era conocido por su profundidad y seriedad. Sin embargo, el proyecto se derrumbó. Los ejecutivos estaban aterrorizados por el material racial, el diálogo directo y la forma en que se burlaba de las tradiciones sagradas de Hollywood. El guión fue archivado, demasiado audaz y demasiado peligroso para la comodidad de los estudios a principios de la década de 1970. En 1972, a Mel Brooks se le ofreció el trabajo. No lo aceptó por confianza. Admitió más tarde que lo aceptó por desesperación. No tenía dinero, ni coche, y un bebé en camino con la actriz Anne Braftoft. Aún así, no diluyó la idea de Bergman. En cambio, reclutó más voces. Norman Steinberg, Alan Nuger y Richard Pryor para convertir el borrador ya impactante en algo aún más rebelde. Su primera versión se infló a 412 páginas, casi 8 horas de película. Lo que sobrevivió aún era largo, ruidoso y completamente audaz. Brooke marcó la pauta con un letrero en la sala de escritura. Por favor, no escriban un guión educado. Y los escritores obedecieron. Los chistes sobre judíos provenían de Pryor. Los chistes sobre negros venían de los escritores judíos. Nadie se quedó en su carril. El proceso fue una guerra de gritos, sesiones de toda la noche y comida china para llevar. El resultado fue una película diferente a cualquier otra que la industria hubiera visto jamás. Pero el caos de la escritura no fue nada comparado con el caos del casting, donde una serie de desastres casi hundió la producción antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Las pesadillas y tragedias del casting. La primera opción de Mel Brooks para el sheriff Bart fue Richard Pryor. Había ayudado a dar forma al guión y presionó a Brooks para que mantuviera intacto su lenguaje crudo. Pero Warner Brothers se negó. Pryor había sido arrestado por cargos de drogas y el estudio lo declaró no asegurable. Brooks consideró marcharse, furioso por la interferencia, pero el propio Pryor lo convenció de quedarse. Con calma le dijo a Brooks: «Encontraremos al tipo adecuado. Sigue adelante». Ese tipo adecuado se convirtió en Cleven Little, un actor carismático y suave que le dio al papel dignidad y humor astuto. La ausencia de Pryor aún persiste, sin embargo. Apenas 2 años después, Pryor y Gene Wilder se convertirían en un dúo cómico icónico, dejando a los fanáticos preguntándose cuán diferente podría haber sido Blazing Saddles si el estudio hubiera corrido el riesgo. Si el casting del sheriff fue difícil, encontrar al Waco Kid fue casi catastrófico. Brooks quería a John Wayne. El duque leyó el guión y admitió que se rió hasta que le dolió, pero dijo que era demasiado sucio para su imagen. Wayne prometió que sería el primero en la fila en el teatro, pero rechazó el papel. Brooks luego cortejó a Dan Daly, una estrella musical que podía montar a caballo con facilidad, pero la vista de Daly estaba fallando,
y estaba casi ciego. Se retiró. Finalmente, Brooks eligió al ganador del Oscar, Gig Young. Pero Young era alcohólico, y el primer día en el set reveló el peligro. Mientras filmaba la escena de la celda, comenzó a temblar incontrolablemente y vomitó bilis verde. Brooks pensó que era actuación hasta que el equipo se dio cuenta de que era abstinencia. Young fue llevado de urgencia al hospital, para no regresar jamás. Más tarde demandó a Warner Brothers por incumplimiento de contrato, agregando una amarga batalla legal a la confusión. El giro más oscuro se produjo años después. En 1978, Young asesinó a su esposa y luego se suicidó. Su corto y desastroso tiempo en Blazing Saddles se convirtió en una escalofriante nota al pie en la tragedia de Hollywood. Desesperado, Brooks llamó a Gene Wilder. Wilder había rechazado el papel de villano antes, pero cuando se probó el disfraz de Waco Kid, le quedó perfecto. Su energía tranquila y peculiar salvó la producción. Junto a Cleveland Little, Wilder creó una química que ancló la película. Del desastre, la película tropezó con la brillantez, el pánico del estudio y el rescate de la audiencia. Cuando Blazing Saddles finalmente estuvo completa, la primera proyección en Warner Brothers fue un desastre. Los ejecutivos se sentaron con rostro pétreo durante los chistes de pedos, los insultos raciales y la vista de un hombre golpeando a un caballo. Nadie se rió. En lugar de aplausos, Mel Brooks se encontró con indignación. Leo Greenfield, el jefe de distribución del estudio, dijo sin rodeos que la película debería ser enterrada y dada de baja como una pérdida financiera. Otros ejecutivos estuvieron de acuerdo, entregándole a Brooks una lista de cortes que destriparían la película, eliminarían la escena de la fogata, suavizarían el lenguaje racial y eliminarían la violencia. Brooks escuchó cortésmente, tomó la lista, salió de la habitación y luego la arrugó en una bola. No iba a cambiar nada. Sabiendo que la película pendía de un hilo, Brooks apostó por una segunda proyección. Esta vez no invitó a ningún ejecutivo. En cambio, la audiencia estaba compuesta por secretarias, conserjes y trabajadores de la sala de correo. Desde los primeros minutos, la sala explotó de risa. La gente se dobló, jadeó en busca de aire, incluso se cayó de sus sillas. Norman Steinberg, uno de los coescritores, dijo que la gente literalmente rodaba por el suelo. Observando cómo se desarrollaba el caos, Brooks se susurró a sí mismo: «Esta es nuestra película». Los ejecutivos se vieron obligados a reconsiderar. No podían ignorar la atronadora respuesta de la gente común. Pero aún nerviosos, Warner Brothers cubrió sus apuestas. En febrero de 1974, el estudio lanzó la película en solo 3 ciudades: Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Sin publicidad, sin avances para la crítica, solo una prueba silenciosa. Para su sorpresa, los teatros estaban llenos. El público aulló de risa y el boca a boca se extendió como la pólvora. En primavera, la película se estaba extendiendo por todo el país. Incluso los teatros suburbanos, donde Warner Brothers esperaba silencio, se agotaron noche tras noche. Los críticos estaban divididos. Algunos la llamaron vulgar, otros brillante. Pero al público no le importó. A finales de 1974, Blazing Saddles había recaudado $119,6 millones con un presupuesto de solo $2,6 millones, convirtiéndose en la película número 1 del año. Se estima que 63 millones de personas la vieron en los cines, más que la mayoría de las películas de El Señor de los Anillos décadas después. Ajustado por la inflación, su taquilla se acercó a los $600 millones. Lo que los ejecutivos querían matar se había convertido en un fenómeno. Mensajes ocultos, demandas y chistes por capas. En la superficie, Blazing Saddles parecía puro caos. Bromas visuales, humor crudo y burla incesante de los clichés occidentales. Pero incluso los detalles más pequeños contenían un significado oculto. El gobernador William J. Letoan, interpretado por el propio Brooks, parecía un nombre sin sentido. En realidad era un guiño a Joseph Puol, un artista francés del siglo XIX conocido como Litoman,
el maníaco de los pedos. Pujo se hizo famoso por controlar su flatulencia en el escenario, una vez ganando más que las actrices más celebradas de Francia. Al tomar prestado su nombre, Brooks no solo estaba bromeando, estaba rindiendo homenaje a una leyenda olvidada de la comedia corporal. Brooks también agregó toques personales que los fanáticos a menudo pasan por alto. Proporcionó voces fuera de la pantalla a lo largo de la película. Los cantantes detrás del número de cabaret de Malin Khan, el que interrumpe en la pelea culminante, incluso líneas de fondo que parecen aleatorias. Llenó la banda sonora con versiones ocultas de sí mismo, como para subrayar que la película era su caótico patio de recreo. Y en un cameo surrealista, su esposa Anne Braftoft apareció silenciosamente como feligrés. Sin crédito, sin protagonismo, solo un gesto privado de apoyo. Pero no todos se rieron. La actriz Hedy Lamarr demandó a Warner Brothers por $10 millones después de enterarse de que el villano de Harvey Korman se llamaba Hedley Lamarr. Brooks incluso se burló de la demanda en el guión con la línea: «Esto es 1874, podrás demandarla». Finalmente, el caso se resolvió en silencio, pero demostró hasta dónde podía llegar la irreverencia de la película. La producción también estuvo marcada por giros más oscuros. Gig Young, elegido brevemente como el Waco Kid antes de ser hospitalizado el primer día, luego cayó en la tragedia. En 1978 asesinó a su esposa y luego se suicidó, dejando su corto tiempo en Blazing Saddles como una nota al pie inquietante en su historia. Incluso en la comedia, las sombras de Hollywood no podían ignorarse. A pesar de todo, Brooks insistió en que ningún tema estaba fuera de los límites. Los escritores se burlaron de los judíos, se burlaron de los negros, se burlaron de Hollywood, se burlaron de sí mismos. La película rompió el género, destrozó las líneas de tiempo con la orquesta de jazz de Count Basie de la década de 1930, que apareció repentinamente en la década de 1870 y derribó el muro entre la audiencia y la pantalla en su pelea final. Cada regla estaba destinada a romperse, y los riesgos casi destrozaron a las personas que la hacían. El spin-off olvidado y el mito de Black Bart. Para Warner Brothers, el éxito de Blazing Saddles no fue el final de la historia. En 1975, apenas un año después del lanzamiento de la película, CBS emitió un piloto de media hora llamado Black Bart. El proyecto no tenía nada que ver con Mel Brooks. En cambio, los escritores Michael Elias y Frank Shaw fueron contratados para adaptar la película para la televisión. Louis Gossett Jr. interpretó a Bart, ahora reubicado en París, Arizona, donde su autoridad como sheriff negro una vez más chocaba con el racismo de un polvoriento pueblo fronterizo. Los papeles secundarios se hicieron eco de los personajes de la película. Reb Jordan, interpretado por Steve Landesburg, fue claramente modelado a partir de Waco Kid de Gene Wilder, pero el espíritu de la película de Brooks no se encontró por ninguna parte. El desafío era obvio. Lo que funcionó en una función con clasificación R nunca podría sobrevivir a las restricciones de la televisión en red. Desaparecieron los insultos raciales, la flatulencia, el humor de choque que había hecho rugir al público en los cines. El propio Gossett admitió años después que la adaptación no duró demasiado porque le habían quitado todas las cosas divertidas. CBS pareció estar de acuerdo. Emitieron el piloto una vez en abril de 1905. Lo anunciaron como de los creadores de Blazing Saddles y luego lo archivaron en silencio. Durante décadas, ese debería haber sido el final. Pero un extraño rumor creció en línea de que Warner Brothers había filmado en secreto temporadas completas de Black Bart solo para conservar los derechos de secuela de Blazing Saddles. La teoría sugirió que Gossett y otros fueron llamados año tras año para filmar un puñado de episodios que nunca se emitirían, todo para satisfacer una laguna legal. Los fanáticos señalaron supuestas citas de Brooks y Gossett como prueba. La historia se extendió desde videos de YouTube hasta hilos de Reddit y Wikipedia, transformando un piloto fallido en una conspiración corporativa. La verdad era mucho más extraña. En 2015, el cineasta neoyorquino John Sheehan admitió que había inventado la historia como una sátira en su página de Facebook,
bromeando sobre los estudios que mantenían como rehenes la propiedad intelectual. Su publicación fue copiada y repetida hasta que incluso las bases de datos de películas la trataron como un hecho. Para 2020, Sheehan aclaró que era falso, pero el mito ya se había arraigado. Black Bart era real, pero solo como un solo episodio, una nota al pie de Blazing Saddles. Su leyenda inflada era solo otra extraña vida futura de una película ya construida sobre el caos, el legado, la censura y la comedia que no se podría hacer hoy. Para cuando se calmó el polvo, Blazing Saddles se había convertido en la película más taquillera de 1974 y una de las comedias más importantes jamás realizadas. Sin embargo, su legado nunca ha sido simple. Los críticos continuaron debatiendo si era innovadora o vulgar, una sátira del racismo o una celebración de estereotipos ofensivos. Lo que nadie podía negar era su influencia. En 2000, el American Film Institute la clasificó en el número 6 en su lista de las 100 películas más divertidas de todos los tiempos, por delante de Airplane y MASH. En 2006, la Biblioteca del Congreso la agregó al Registro Nacional de Cine, asegurando que se conservaría como una obra de importancia cultural e histórica. Pero la historia no silenció la controversia. En 2024, cuando HBO Max transmitió la película, agregaron una introducción de 3 minutos de la académica de cine Jacqueline Stewart. Ella explicó que los insultos racistas y las caricaturas tenían la intención de burlarse de los prejuicios, no de celebrarlos. La advertencia fue rara. Solo Lo que el viento se llevó recibió el mismo trato y reavivó el debate. Algunos espectadores sintieron que era un contexto necesario. Otros argumentaron que diluía la crudeza que hizo que la película fuera poderosa en primer lugar. Mel Brooks vio venir este conflicto años antes. En 2017 les dijo a los entrevistadores que la corrección política es la muerte de la comedia. Creía que Blazing Saddles nunca podría hacerse hoy. Los estudios lo rechazarían y el público explotaría de indignación. No estaba abogando por la crueldad. En cambio, insistió en que la comedia tenía que arriesgarse a la incomodidad, para exponer la hipocresía a través de la risa. Sin riesgo, dijo, el arte pierde sus dientes. Detrás de la risa, sin embargo, la película contenía sombras. El trágico final de Geek Young, las demandas de estrellas ofendidas, el spin-off abandonado de Black Bart, todos recordatorios de que incluso las obras más divertidas nacen de la agitación. Blazing Saddles perdura no solo porque era divertida, sino porque obligó a las personas a enfrentar su inquietud. Medio siglo después, todavía lo hace. Mitad escándalo, mitad obra maestra. Blazing Saddles sigue siendo una de las historias de Hollywood más extrañas jamás contadas. Ahora la pregunta es tuya. Si la película se hiciera hoy, ¿crees que sobreviviría a la reacción o sería enterrada antes de que el público la viera? Dinos lo que piensas en los comentarios y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir si quieres más historias detrás de la